Familia cristiana, muy buenos días. Qué bueno volvernos a reunir por las redes sociales, por los medios de comunicación nuevamente para exaltar el nombre de nuestro Dios. Espero que allí en casita se encuentre usted bien. Si han surgido problemas, dificultades, crisis como es natural, la hayan podido superar en Cristo Jesús. Nunca pierdan la confianza, nunca pierdan la mirada a nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que le animo en el nombre del Señor para que continúe caminando en pos de Cristo, caminando y siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, que nos enseña y es nuestro Maestro por excelencia. Quiero invitarle que en este día abra su Biblia en el Salmo 105. Y la palabra de Dios dice: alabad a Jehová, invocad su santo nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en tu santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su santo rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su santa boca. Amén y amén. Padre, en este día queremos reconocer tus bondades, queremos reconocer tus maravillas, y con toda la intención del corazón y con nuestra mente queremos alabarle en este día. Queremos invocar tu nombre, porque para ti es la alabanza, para ti es el honor, para ti es la gloria, para ti es el reconocimiento de su pueblo. Hoy cantamos y cantamos también salmos, hablando y contando sus maravillas. Señor, en ti nos gloriamos, en tu santo nombre nos gloriamos, y se alegra nuestro corazón de poder buscarte en este día como familia en Cristo Jesús. Queremos decirte, Señor, que nos acordamos de tus maravillas, de lo que tú haces a diario en cada uno de nosotros. Señor, a continuación vamos a glorificar tu nombre y te damos honra, gloria y exaltación. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Cristo.
Qué maravilloso y qué extraordinario es exaltar al Señor con nuestras alabanzas y sobre todo contar sus maravillas y todo lo que Él hace en su plenitud por cada uno de nosotros. Es maravilloso, es de mucha bendición para nosotros como pueblo poder exaltar a ese grandioso Dios y decirle a Él que le amamos y que queremos cada día caminar en pos de su santa y divina voluntad. En este día quiero recordarles que hemos iniciado un nuevo tema y ese nuevo tema tiene que ver con avanzando como Cristo en oración. Este mes, en unos 4 o 5 domingos, vamos a dedicarles a hablar acerca de este tema, avanzando como Cristo en oración, teniendo en cuenta que nuestro objetivo para este año 2020 es avanzando en todo lo que tiene que ver con el evangelismo, todo lo que tiene que ver con la edificación, todo lo que tiene que ver con el compañerismo, con el servicio y con la adoración. Tenemos que avanzar y tenemos que trazarnos esa meta, porque ya prácticamente estamos a mediados de mayo, llega junio y ya prácticamente se nos está yendo casi el año. Pero qué bueno y qué satisfactorio es para cada uno de nosotros que culminando el año podamos decir avanzamos en esto, avanzamos en aquello. Y esta es una de las metas que nosotros nos proponemos para estos domingos, avanzando como Cristo en la santa oración. Y hoy el título de la enseñanza es Aprendiendo a orar como Cristo. Aprendiendo a orar como Cristo. Yo admiro a muchos hombres de Dios del Antiguo Testamento que hicieron oraciones extraordinarias. Lo vemos en la vida de Elías, en su ministerio. Era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que encomendaba su vida y su ministerio siempre a Dios. Encontramos a un Moisés también que nos modela como un hombre de oración. Encontramos también a un Abraham que también oraba y fue titulado, le dieron un diploma a ese hombre, y el diploma y el título que tiene ese hombre es que ese hombre es conforme al corazón de Dios. También hubo hombres como Jabes, que también hizo una oración extraordinaria, pero estos hombres del Antiguo Testamento fueron hombres que dependieron completamente de Dios, completamente de Dios. Fueron hombres que nos modelan y que nos dan un estilo muy hermoso para que nosotros también podamos encontrar ese rumbo de comunión, de relación con Dios. Pero ninguno de ellos se compara de lo que hizo Jesús. Las enseñanzas que Jesús hizo a través de los evangelios y que nos enseña cómo debemos de orar. Los discípulos en cierta ocasión se sintieron confrontados porque veían que Jesús era una persona muy dedicada a su vida espiritual. Y tanta fue la confrontación que un día le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar como tú oras al Padre. Entonces Jesús les enseña el Padre Nuestro, que es un modelo de oración para nosotros. Es un modelo que podemos tomar para orar y les enseña a orar, cómo deben de orar. Y hace 8 días hablamos acerca de eso. Hablamos de la oración incorrecta y de la oración correcta. Y tomamos el Evangelio allí para escudriñar, para profundizar. Y Jesús nos advertía, o le advertía inicialmente a los discípulos, y también pues por ende nos compete a nosotros, porque nosotros somos seguidores de Él. Y decía Él que no fuéramos como los hipócritas, que les gusta orar en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser visto por los hombres. Y vimos lo incorrecto de esa oración. Y pudimos deducir de que hay oraciones que Dios no escucha. No escucha porque son oraciones hipócritas, como lo hacían los fariseos. Pero también aprendimos a cómo orar correctamente. Y en eso aprendimos que debemos de entrar al aposento y cerremos la puerta
y oremos en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto nos escuchará y nos va a recompensar en público. La oración debe ser de intimidad con Dios, de relación con Dios y de poder encontrarnos con Él. Como leíamos el día de hoy en el Salmo, buscar su rostro, debemos de buscar su presencia. Como seres humanos estamos profundamente necesitados y somos personas y somos seres dependientes. No somos autosuficientes. Necesitamos provisión, necesitamos protección, necesitamos dirección para nuestras vidas, necesitamos sabiduría, necesitamos ayuda, necesitamos consuelo, necesitamos ánimo, por ejemplo, en este tiempo. Y Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Entonces, dependemos completamente ¿de quién? De Dios. Dependemos de Él. Necesitamos su consuelo, necesitamos que Él nos anime en este tiempo, porque la familia se empieza a debilitar. Nuestros jóvenes empiezan a debilitarse porque empiezan a ver que no estamos en la iglesia, que no hay un líder frente a ellos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en este tiempo para animar a nuestra familia y para que nuestra familia no pierda el rumbo de la vida espiritual? Pues es invocar al Señor y pedir en oración que anime a nuestra familia, que anime a nuestros seres queridos. Propóngase en su corazón de cada miércoles, de cada domingo, colocar a su familia frente a su computador, a su televisor o a su celular para que escuche la palabra de Dios, para que a través de la palabra podamos nosotros animarnos cada día y poder también orar con ellos. Porque la oración es la expresión más grande de dependencia que podemos ofrecer a Dios. Quien Él todo lo puede, quien Él todo lo es suficiente. Así que, mi amado, nosotros dependemos del Señor. Dependemos completamente del Señor, y uno de los medios que usa el Señor para que nosotros dependamos es la oración. En este sentido, la oración siempre va a apuntar a humillarnos ante nuestro Dios. Humillarnos ante nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús, en su vida terrenal, fue un hombre de oración, aunque era el Hijo de Dios. Él no dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito nada. Yo no necesito de mi Padre porque yo le voy a heredar todo. Yo lo tengo todo por herencia. No. Él modeló que debíamos de humillarnos ante Él, pero depender completamente de Él. Inclusive Él necesitó de su Padre Celestial, y eso fue lo que le modeló a sus discípulos. Así que hoy aprendamos dos cosas más importantísimas que Jesús nos quiere enseñar. Aprendamos dos cosas en este domingo. Centrémonos en dos cosas que son vitales para todo cristiano y que son vitales para desarrollar una vida fructífera espiritual. Centrémonos también en tener vidas saludables, y la vida saludable de la vida espiritual la marca la palabra de Dios y también la relación a través de la oración. Entonces vamos a aprender dos cosas importantes que Jesús quiere enseñarnos en este día. Y el número uno, Él quiere enseñarnos que Él oraba en todo tiempo. Él oraba en todo tiempo. ¿Qué motivo de oración tenía Él? ¿Y qué encontramos en la Biblia? Yo resumí algunas pocas, porque encuentras muchas. Pero quiero enfocarlos en este día de que aún Jesús oró para celebrar su bautismo. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y dice la Biblia, y orando, o sea, Jesús oró, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como de paloma.
Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dice la Biblia que él oró cuando fue bautizado. En otras palabras, le dio agradecimiento a Dios por ese acto que le permitió, como es ir a las aguas bautismales y bajar ante las aguas bautismales, y de esa manera marcar que tenía una identidad completa con el Padre. Y vino a hacer la voluntad del Padre, y dentro de la voluntad del Padre estaba el bautismo, bautizarse públicamente, donde él proclamaba que era un seguidor de Dios, y no solamente un seguidor de Dios, sino que también era el Hijo de Dios. Y me sorprende lo que la misma Biblia dice que inmediatamente cuando Jesús oró, el cielo se abrió en dos. Entonces dice la Biblia también, dice, y descendió el Espíritu Santo de Dios. Suceden tres cosas principales que nos muestra estos versículos. Número 1, dice la palabra que cuando Jesús estaba orando, el cielo se abrió. Número 2, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y número 3, hay una expresión del Padre. ¿Y cuál fue la expresión del Padre? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga, magnífico, maravilloso saber de que después de la oración de Jesús, el Padre pronuncia algo interesante. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Notemos entonces cómo Jesús, en su oración, con sus hechos, complacía al Padre. Decía el Padre: en ti tengo complacencia. ¿Qué tal si nos ponemos también en el lugar donde Jesús nos quiere colocar? En la oración al lado de Él. Y que el Padre diga: en ti tengo complacencia. Porque su oración es sincera. Porque ha aprendido que en todo tiempo celebra a unos actos de obediencia del Señor, regidos bajo la voluntad, como es el bautismo. Oremos en todo tiempo como Jesús nos enseña. Y número 2, orando en todo tiempo, aún para elegir, escúcheme bien, para elegir a los discípulos. Jesús pasó toda la noche orándole al Padre para que Él le mostrara quiénes eran los elegidos y los que le iban a acompañar a Él el ministerio, el santo ministerio. Nos da una enseñanza grande y magnífica el Señor. Y es que cuando vayamos a tomar una decisión, lo primero que le debemos de pedir es ¿a quién? Al Señor. Él le pidió que le mostrara cuáles eran esos 12 discípulos que iban a pertenecer al núcleo del Señor. También oró al Padre para alimentar a la humanidad. En Lucas capítulo 9, versículo 16, dice que Él colocó la mirada en el cielo, teniendo los panes y los peces en su mano, y agradeció al Señor. Era un hombre agradecido. Que nos enseña Jesús que aún los alimentos hay que bendecirlos. Pero escúcheme bien, a veces pasamos a la mesa, nos sirven los alimentos y se nos olvida darle gracias a Dios. Qué interesante en este tiempo saber que Jesús y Dios está supliendo nuestras necesidades y nos envía el alimento a nuestra casa. Qué bueno que en este tiempo tomemos esa actitud de agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros. Y tomar ese ejemplo de Jesús, que tomó los panes y los peces y los bendijo y puso su mirada en el cielo y dio gracias a Dios. Pero a veces nos alimentamos, comemos, y si es mucho más profundo, a veces nos quejamos por los alimentos que pasan a la mesa. Y qué triste que seamos de esa forma, porque Jesús nos enseña que debemos de orar en todo tiempo, aún para bendecir los alimentos. También Jesús oró en el momento de su padecimiento. Vamos a ir a Lucas capítulo 22,
versículo 39. Vamos a ver ahí en el mismo Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 42. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como a un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, mire cómo Jesús era reverente, se arrodilló y oró. Y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Jesús sabía que se iba a enfrentar a algo grande, algo definitivo para la humanidad, algo que tenía que tener para padecer en su cuerpo, padecer en sus sentimientos, porque iba a ir a la cruz. Pero él sabía que también iba a ser juzgado, iba a ser condenado, iba a ser murmurado, iba a ser perseguido, se iban a burlar de él. Y por eso él estaba orando, porque se estaba preparando para ese tiempo. Y se puso de rodillas y oró al Padre. Y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esa copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la suya. Oiga, ¿qué nos enseña Jesús? Que él oró en todo tiempo, ahora en el momento de la preparación para ir a sufrir a la cruz. ¿Qué nos enseña a nosotros? Preparémonos en todo tiempo. Usted no sabe qué puede pasar mañana, pasó mañana, la próxima semana, el próximo mes. Preparémonos en oración. Dios es bueno, es misericordioso, pero Él busca que nosotros nos arrodillemos y nos humillemos ante Él, como lo hizo su amado Hijo Jesús, y que pueda decir lo que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para superar padecimientos, pero también oró en todo tiempo para suplicar por el perdón de la humanidad. Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús oraba en todo tiempo para celebrar, para elegir, para alimentar a las multitudes, para superar sus padecimientos, pero también para suplicar el perdón. Así que, mi hermano, hermana, en este día es notorio lo que Jesús nos enseña cada día. Así que para que nosotros crezcamos, debemos imitar a Jesús y tomar como ejemplo a Jesús. Todo creyente debe estar motivado por el ejemplo de Jesús, por el testimonio de Jesús, que oró en todo tiempo. Número 2, enlacemos ese primer punto de que Jesús oraba en todo tiempo, y ahora vamos a hablar acerca de que Jesús oraba con certeza que Dios escuchaba sus oraciones, que Dios lo escuchaba. Él estaba convencido, seguro de que el Señor lo estaba escuchando. Y para desarrollar este segundo punto, quiero invitarlo a que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana, y amaba también a Lázaro, dice la palabra. ¿Qué encontramos aquí? Yo sé que cada uno de ustedes ha leído esta historia de la vida de Lázaro. Lázaro estaba enfermo
Y aconteció que en esa enfermedad él murió. Pero encontramos características especiales de Jesús. Encontramos que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y dice la palabra que le llegó la noticia a Jesús. Dice que le enviaron hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Está enfermo. Pero ¿qué contestó Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué más encontramos en este capítulo? Encontramos que Jesús empieza a caminar, va camino a donde está Marta, María y Lázaro, va camino. Y cuando ya va llegando, dice la escritura en el versículo 21, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire lo que contesta Jesús. Le dijo: tu hermano resucitará. Vamos a ver qué le contesta Marta. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, le dijo: Marta, ¿usted cree esto? Que yo soy la resurrección y que soy la vida. Y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta estaba enfocada en la resurrección eterna. Dijo: sí, Señor, ya. Él murió, pero va a resucitar en la vida eterna. Le dijo: no, Señor, también lo puedo resucitar aquí en la tierra. Yo tengo la potestad, tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, mira cómo el proceso que tiene que llevar Jesús. Un proceso donde inclusive Marta le dice: oiga, sí, él ya murió, va a resucitar en el tiempo postrero. Pero Jesús sabía de lo que estaba haciendo. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y murió este hombre, y el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Qué nos enseña Jesús? Primero que todo, encontramos que Jesús tiene un suceso, un acontecimiento, que tiene que enfrentar a una crisis de una familia en la cual su hermano Lázaro ha muerto. Pero Jesús sabía quién era él y quién estaba con él y quién gobernaba su vida: el Padre. En cierta ocasión Jesús dijo: yo y el Padre uno somos uno. O sea, lo que yo pienso, Él piensa al Padre, y lo que piensa el Padre lo pienso. Tenían una unidad de pensamiento, pero también tenían una unidad de misericordia por la humanidad. Jesús nos enseña que debemos de orar convencidos que ellos dos, hablando del Padre y hablando del Hijo, son sensibles a nuestras peticiones. ¿Dónde lo ve, pastor? En el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, dice la Biblia que se estremeció en el espíritu y se conmovió. ¿Qué podemos deducir nosotros en este día? Que el Señor se estremece por nuestras necesidades. A veces vemos que Dios es como un Dios insensible a las cosas nuestras, pero no, la Biblia muestra que es un Dios sensible a nuestras necesidades. El Hijo lo estaba mostrando la naturaleza del Padre. ¿Cuál es la naturaleza del Padre? Se estremece por nuestras necesidades. Y confirmemos esto en el versículo 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús profundamente, ¿qué? Conmovido. Primero se estremeció y estaba conmovido. Mi amado hermana, amado hermano, deben decirle en esta mañana que nuestro Dios sí es un Dios sensible a nuestras necesidades. Y vale la pena
estar en comunión con Él y poner nuestras peticiones delante de Él, como lo hizo Jesús. Porque Dios también ve nuestro dolor. Él ve nuestro dolor. ¿Cómo lo vemos? Reflejado en el Hijo, donde Él se estremeció y se conmovió. Él se conmovió. Dios se conmueve por nuestro dolor. Y dice la Escritura, mirad cómo lo amaba. Dice el versículo 36, donde los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Otra característica que nosotros encontramos en la naturaleza de Jesús y en la naturaleza de Dios es que Él nos ama. Ahí lo demostró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos, dice la palabra, ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sería que también él no podría haberlo o haber impedido de que él muriera? Eso es lo que se preguntaban los judíos en ese momento. Pero vamos a seguir estudiando para decirles a cada uno de ustedes que Dios actúa para ayudarnos en nuestro dolor. Lo hizo con esta familia, como era la familia de Marta, María y Lázaro. Tuvo misericordia de ellos, aún de aquellos judíos que estaban también unidos en ese dolor de la muerte de este hombre. Pero también Jesús nos enseña en el versículo 42 algo impresionante. Y dice la palabra, yo sé, o más bien yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Quiero leerles en este día, para complementar esta parte ya final. En el versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mandó quitar la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele a feo, ya hiede, porque ya hace 4 días. Ya hace 4 días que Lázaro murió. Ya hiede. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús? Hombre, crea. Y si usted cree, va a ver ¿qué? La gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, mire lo extraordinario que Jesús hacía, y es que siempre ponía su mirada ¿a dónde? Al cielo, como queriendo decir, yo dependo de ti, Padre, voy a poner mi mirada en ti porque yo dependo de ti, Señor. Oiga, extraordinario, también lo vimos allí cuando bendijo los panes y los peces. Él miró al cielo y dice, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias, Señor, por haberme oído. Mire que Jesús estaba convencido que el Padre siempre lo escuchaba en sus oraciones. Convencido. ¿Qué nos enseña Jesús? Oiga, estemos convencidos que nuestras oraciones las escucha el Padre. No menosprecies su oración. Hace 8 días aprendimos a orar correctamente y es la hora de ponerla en práctica, y es la hora que también usted se convenza de que el Padre nos escucha. El Padre sí nos escucha. Jesús dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y alzando, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué encontramos nosotros acá? Que Jesús era un hombre de oración. Un hombre que buscaba un lugar para entrar en intimidad con el Señor. Usó los montes, usó diferentes lugares, pero siempre estaban ¿qué? En comunión con el Padre. ¿Y qué encontramos también? Que en esa comunión se cumplió lo que Él mismo dijo. Que entráramos en lo secreto y que el Padre que está en lo secreto nos escucharía, atendería nuestra oración y Él nos recompensaría ¿en qué? En público. Miren cuando está orando Jesús
está orando, después de que entraba en intimidad con el Padre, oró ¿en qué? En público. Y Jesús fue recompensado por el Padre por esa oración, Y él dijo, Padre, yo sé que tú me has escuchado. Mi amado hermana, mi amado hermano, yo quiero motivarle en este día que usted le crea a Dios, que sí le está escuchando su oración. Convénzase que le está escuchando el Señor. Porque hay personas que no están convencidas que Dios los está escuchando. Y hay mucha gente que duda en la oración y por eso acude a otras personas. Ore usted que tiene más fe. Otros dicen, no, digámosle al pastor que ore, que él tiene más fe. No, el Señor nos muestra el camino, cómo debemos de orar correctamente, pero también nos manda que debemos de estar convencidos que el Padre nos está escuchando. Jesús dijo, yo sabía que siempre me oyes. Un hombre de oración o una mujer de oración que siempre está en la relación con Dios, que siempre está en comunión con Dios, que siempre está en la intimidad con Dios, es un hombre y una mujer que será recompensada en público como lo hizo Dios con Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el mismo envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Qué encontramos ahí? Dios, a través de su Hijo amado Jesús, hizo un milagro con un hombre que había muerto hacía 4 días y lo levantó de esa tumba. Y fue para testimonio de esa ocasión para la humanidad. ¿Qué nos demanda Jesús en este día? ¿Qué nos reta a nosotros como cristianos? Que tomemos el ejemplo de Él. Que tengamos ese carisma y ser radicales en seguir al Señor. Aprendiendo a orar con Cristo es lo que usted debe hacer. Nunca se olvide que debemos de orar en todo tiempo, pero también debemos de orar con certeza de que el Padre nos está escuchando. Así que, hermanos, en este día aprendimos algo valioso. Y sé que hay hermanos que se van a levantar verdaderamente en este tiempo de oración. Hay hermanos y hermanas que están peleando con la lucha de la oración. Se han propuesto madrugar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, diferentes horarios, pero no lo han podido hacer. Porque les coge el sueño o algo les impide, pero llegó el momento de tomar el ejemplo de Jesús. Él oró en todo tiempo. Quiero invitarles en este día a que todos nosotros, esta semana que entra, entremos en ese tiempo de oración. Mañana mismo, arranquemos mañana mismo. Es bueno orar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Hay una reintercesora dentro de nuestra iglesia. Hay un hermano que nos envía un mensajito por la mañana, ahí 4:30, 4:15. Está enviando el hermano Ángel sus mensajes de motivación para seguir orando. Vamos a tomar el tiempo del Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es eterno. Quiero terminar diciéndole algo. ¿Para qué hace uno la oración? ¿Para qué hace uno la oración? Y quiero ir al versículo 4. El versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La oración, escúcheme bien, se debe hacer el Padre. Se debe hacer al Padre. Cuando usted ore por un enfermo, que le va a tocar orar por un enfermo, o por una persona que está en crisis emocional, usted debe hacerlo en el nombre de Jesús, pero se la debe hacer al Padre. Pero la oración, y si el Señor hace un milagro, y si el milagro hace una sanidad, todo debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios. Se debe resaltar en la gloria de Dios, no nuestra gloria. Porque desafortunadamente hoy en día encontramos que se está glorificando más al hombre que no a Dios. Se le está dando más crédito, más méritos al ser humano y no a Dios. Se le está glorificando ¿a quién? Al hombre. Un error gravísimo.
gravísimo que podemos tener nosotros es darle gloria ¿a quién? Al hombre. Al que se le debe glorificar es a Dios. Jesús nos enseña que dependió del Padre, pero también le dio ¿qué? Gloria al Padre. Es para la gloria de Dios. No digamos yo ordeno, yo decreto, yo hago esto, porque tengo el poder. No, usted no tiene ni poder, yo tampoco tengo poder. El que tiene el poder, ¿quién es? Es Dios. Por eso Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada, me ha sido entregada. O sea, ¿quién es el poder? La autoridad de Dios. Y a Él se le debe dar gloria. Cuidado con esas cosas de decir, de resaltar el yo nuestro, porque sería gravísimo ante las manos del Señor. Muy bien, en este día me siento complacido una vez más por haber compartido la palabra de Dios. Quiero invitarle a que usted ore ahí y que haga un compromiso con Dios. ¿Cuál es el compromiso que vas a hacer en este día con Dios? El compromiso que debemos de hacer es que nos vamos a comprometer con la oración. Vamos a comprometernos. Vamos a avanzar en la oración como Cristo. Vamos a avanzar. Yo quiero invitarlo, iglesia, y de hecho de una vez a la red intercesora y al propósito de la oración al hermano Hans Gómez, le voy a pedir que me active cada mañana. Desde las 4 de la mañana vamos a estar orando hasta las 6 de la mañana. Vamos a hacer 2 turnos de oración. Así que los que quieran vincularse para poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando, debemos actuar mañana de una vez. Mañana a las 4 yo voy a estar de 4 a 5 y 6 de la mañana vamos a estar orando. Así que los que se quieran unir, por favor, nos escriben ahí por los grupos y vamos a activar nuestra oración y vamos a animarnos unos con otros. La oración del justo puede con mucho. Así que les animo en el nombre del Señor que tengamos ese tiempo de oración. Una hermana dijo en cierta ocasión, me dijo, pastor, a veces por ocupaciones, por descuido personal, dejo de orar, pero ese día es un día terrible. Es un día que yo paso muy triste, muy dolido, acongojada, no es lo mismo. Claro. El no tener relación con el Padre, el no tener comunión con el Padre, verdaderamente dura un día muy duro, muy tremendo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en este día, Señor, porque tu palabra nos reta, nos anima para seguir adelante en procura de ser mejores cristianos. Señor, estamos hablando acerca de la oración, avanzando en la oración como Cristo lo hizo. Cristo es nuestro Maestro por excelencia y queremos imitarlo a Él, seguirlo a Él, poner en práctica las enseñanzas de Él, pero somos débiles, Señor. Así que te pedimos que con tu poder, con la presencia del Espíritu Santo de Dios, more en nosotros y nos active nuevamente como reintercesora y como intercesora de una iglesia, Padre. En el nombre de Jesús yo quiero pedirte que toda la iglesia, Señor, toda la iglesia de vida, Iglesia Vida, Asamblea de Dios, empezando por los coordinadores de propósito, los líderes, los servidores de ministerio, sean activados en este tiempo de oración. Dios, ayúdanos, Señor. Al que esté desanimado, actívalo en este tiempo, Dios mío, Señor, pero no podemos dejar pasar por alto las enseñanzas de Jesús. Gracias te doy, Señor, en este día y seguiremos avanzando en procura de hacer tu voluntad. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis amados hermanos, y saber que Dios nos llena con su palabra. Como dijimos en la predicación, vamos a formar turnos de oración. Vamos a activarnos más en la oración, en el compromiso de la oración, porque ha llegado el tiempo de verdaderamente ser los discípulos de Jesús. Así que nuestro anuncio es, vamos a activar la red de oración de nuestra iglesia correctamente. Acabamos de cumplir 50 días de ayuno a nivel nacional del Concilio de la Asamblea de Dios. Fue un tiempo maravilloso, donde nosotros participamos también. Pero ahora localmente nosotros vamos a iniciar un tiempo de intercesión, de clamor, de búsqueda a Dios. Así que quiero invitarle para que usted se vincúlese, por favor. Dejemos ya a un lado la pereza, vamos a activarnos y vamos a ser fructíferos en las manos del Señor.
es un grandioso día. Me alegro de haberles predicado la palabra. Me alegro que estén allí en casita atentos a la palabra. No se les olvide que nosotros tenemos un evangelismo donde nosotros motivamos a las personas que se vinculen a este servicio. Por favor, no deje de hacerlo. Motiva a la gente para que ellos también reciban de la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día. Y les agradezco por estar conmigo en el nombre de Jesús.